¿Qué momento te hizo decir sí, definitivamente estoy muerto, pero sobreviviste sin heridas graves? No yo, sino mi mamá antes de que yo naciera. Iba en un descapotable con una amiga suya. Llegaron a un cruce y el amigo no prestaba atención y perdió el control del vehículo. Había un camión grande pasando por la intersección y pasaron justo debajo del tráiler. Mi mamá se agachó, el conductor no. El conductor fue decapitado, mi mamá tuvo suerte y solo terminó con el cuero cabelludo lleno de vidrios y algún trauma psicológico grave. Le tuvieron que dar más de 200 puntos en el cuero cabelludo, pero nada más significativo. Pienso en ello todo el tiempo y pienso en lo cerca que estuve de nunca nacer. Estaba al final de un viaje de 2 horas a unos 10 minutos de casa, bastante rural y probablemente estaba satisfecho porque tomaba ese camino todos los días. Tomé una curva a 40 mph, el límite legal era de 60 mph, por lo que no estaba infringiendo ninguna regla de exceso de velocidad, lo que había hecho muchas veces antes, probablemente más rápido, lo que mirando hacia atrás fue realmente imprudente. No vi hasta que fue demasiado tarde que un auto se había desviado al otro lado de la esquina y otro auto se había detenido para ayudar. Me estrellé, pero no iba a detenerme a tiempo antes de chocar contra los autos que se detuvieron / chocaron. Me precipitaba directamente hacia los otros autos y las personas que estaban paradas en el camino por el otro choque. Era como si el tiempo se ralentizara y estuviera en una encrucijada. En mi mente tenía 3 opciones. Continué en mi camino y golpeé a los otros autos y personas, giré a la derecha y entré en un campo, pero había tráfico que se aproximaba y existía la posibilidad de que los golpeara o girara a la izquierda y volara hacia un área boscosa. Elegí la última opción, y en ese momento supe que las posibilidades de que sobreviviera o no sufriera lesiones graves después de una colisión frontal a 40 mph contra un árbol en un Ford Ka de 10 años eran bastante escasas. Sentí una paz completa venir sobre mí. Resultó que me desmayé por la conmoción o algo así antes del impacto, así que cuando golpeé el árbol estaba completamente flácido y esto contribuyó a que no tuviera lesiones graves. La parte delantera de mi auto estaba completamente desintegrada. Después de volver en sí traté de pisar el embrague para sacar el auto de la marcha por costumbre y mi pie golpeó el tronco del árbol. El árbol estaba absolutamente bien. Pasé junto a ese árbol todos los días durante años y podías ver el trozo que le quitó mi auto. Yo era un pasajero en un accidente en el que el automóvil salió volando y se volcó en una zanja de concreto, y supe en el camino hacia abajo que iba a morir. Tuve ese mismo sentimiento de paz y simplemente lo acepté. Me crucé de brazos, cerré los ojos y me sentí tan extrañamente tranquilo. Golpeamos, abrí los ojos y me di cuenta de que estaba boca abajo pero completamente bien. El resto del automóvil quedó aplastado y el conductor había sido arrojado a la burbuja segura, por lo que solo tenía heridas leves. Ese sentimiento de paz que describiste es lo que me hizo comentar. Me hace sentir más tranquilo acerca de mi eventual muerte, con suerte tendré ese mismo sentimiento de calma. Mi esposa estaba embarazada y nos fuimos el fin de semana a una casa que alquilamos en las montañas. El segundo día se acostó temprano y yo me quedé dibujando. A las 3 a.m. baja las escaleras y dice que siente un mundo de dolor y está preocupada por el bebé, 2 meses antes de la fecha prevista. Salimos y no hay recepción celular. En el momento en que podamos llamar a su médico, nos damos cuenta del tiempo necesario para llegar a un hospital que tenga la UCI del nivel adecuado. Es mejor que regresemos a nuestro hospital. 2 horas después estamos ahí y debido a las restricciones de COVID no puedo entrar. Hacía mucho frío afuera y no me dejaban estar en ningún lugar del hospital donde pudiera acostarme, así que me abrí camino hasta una habitación en el vestíbulo y traté de dormir mientras estaba sentado. Me echaron de ahí y me quedé desanimado esperando una actualización. Alrededor del mediodía dicen que la mantendrán en observación, pero todavía tengo que sacar las cosas de la casa alquilada. Cuando conducía de regreso 2 horas y comienza a nevar bastante fuerte. Es una zona semi-rural. Estoy teniendo cuidado y luchando contra el sueño. Los caminos son súper sinuosos y altos en las montañas. En algún momento, el automóvil comienza a cruzar las líneas dobles. Hice lo mejor que pude para controlarlo, pero se me escapó por completo. Deslícese por el carril opuesto y continué hasta el arcén. Veo la cornisa y me doy cuenta de que, si el coche no se detiene, caeré en picado y moriré. Tengo un breve momento en el que pienso en mi hija y el niño en el vientre de mi esposa que aún no he conocido. Sentí como una puñalada en mi corazón y ese segundo se salió completamente de la carretera. Afortunadamente, había suficiente nieve en el espacio entre la cornisa para atrapar mi auto. Me desmayé en el choque, pero afortunadamente una pareja estaba 1 o 2 minutos detrás de mí y sus bocinazos me despertaron.
Me sacaron del auto y fueron a buscar ayuda. No hay servicio en la montaña. Un par de otras personas se detuvieron, incluido un tipo que tenía una camioneta grande. Excavamos un poco el auto y arreglamos la cuerda para que pudiera sacarme. A pesar de COVID, tuve que separarme físicamente de estos dos muchachos porque los estaba abrazando muy fuerte. Pude regresar al hospital sin que nadie lo supiera. Les dije después de que nació el niño lo que pasó. Envié fotos de mis ángeles de la guarda y tarjetas de regalo de $100 como si eso fuera adecuado. Sin duda, sus ángeles de la guardia atesoran las imágenes y aprecian las tarjetas de regalo. Gracias. Se resistieron lo más que pudieron y dijeron que no necesitaban nada, solo querían ayudar. Les creo al 100%, pero mi conciencia no me lo permitió, así que les mentí y les dije que ya había comprado regalos. Fue completamente insuficiente, pero solo quería expresar mi gratitud de alguna manera. Estaban felices de ver fotos, era lo único que pedían. Me contactaron para desearme un buen día del padre también, verdaderos campeones esos muchachos. Estaba en el último año de la escuela secundaria y el club de estudiantes en el que estaba organizó un viaje no oficial a la playa hacia el final del año, sin maestros ni permiso oficial, dejándonos a mí y a algunos otros mayores a cargo de supervisar todo. Después de un par de horas de diversión, uno de los otros estudiantes vino corriendo hacia mí y me dijo que 3 de los miembros más jóvenes del club habían sido arrastrados por una corriente y no podían regresar a la orilla. Yo y otros 2 de los estudiantes mayores, todos nadadores experimentados, inmediatamente fuimos a ayudarlos. Mis amigos metieron en problemas a 2 de los 3 niños y comenzaron a guiarlos paralelos a la orilla para sacarlos de la corriente, pero el chico al que fui estaba entrando en pánico, apenas sobresaliendo del agua, y comenzó a arrastrarme con él casi de inmediato. Le grité a la gente que consiguiera un salvavidas y traté de mantenernos a flote, pero después de unos minutos, tal vez 5, tal vez 10, se sintió como una eternidad, estaba exhausto, tenía problemas para mantenernos a ambos fuera del agua, y no pude ver a nadie viniendo al rescate. Empecé a tragar grandes bocanadas de agua y los músculos de mis piernas empezaron a tener calambres, y recuerdo haber pensado mierda, podría morir aquí mismo, ahora mismo mientras la corriente empezaba a alejarnos cada vez más de donde estaban todos. Afortunadamente para todos los involucrados, uno de los estudiantes en la playa había señalado a un par de surfistas, quienes se dirigieron hacia donde estábamos lo más rápido que pudieron y arrastraron primero al estudiante más joven y luego a mí al frente de sus tablas y nos llevó de vuelta a la orilla. Siempre estaré agradecido por esos extraños que se ponen en la peligrosa posición de rescatar a 2 nadadores que se están ahogando. Como han señalado varias personas, no es raro que las personas mueran haciendo lo que hice. Es decir, nadar en el agua para rescatar a un nadador que se ahoga sin entrenamiento ni equipo. Sobreviví a un accidente automovilístico que destrozó mi auto. Rodé 2 veces, aterricé boca abajo, aprendí por las malas que no tenía bolsas de aire, o al menos no se desplegaron. Sin embargo, tenía mi cinturón de seguridad puesto, eso probablemente me salvó. El paramédico dijo que no había visto un accidente como ese y que terminaría bien. Ni siquiera una pequeña fractura. Serías una pasa aplastada si no fuera por tu cinturón de seguridad. Bien hecho. Nunca olvidaré lo que me dijo una vez un paramédico, en mis 30 años en el trabajo, nunca he desabrochado a un muerto. Para ser honesto, no entiendo cómo la gente conduce sin ellos. Me siento tan desnudo y como si pudiera ser arrojado de la faz de este planeta. Me abrocharé el cinturón para cruzar un estacionamiento. El paracaídas se desplegó, pero no pudo abrirse. Ese fue uno de esos momentos. Corté el paracaídas fallido, desplegué el secundario. Pero por un breve momento la vida estaba a punto de terminar en mi mente. ¿Cuánto tiempo tienes antes de tocar el suelo en caída libre? ¿Tienen el resto de su vida? Esa pregunta tiene muchas respuestas, depende de la altura y así sucesivamente. Pero, en promedio, un ser humano cae a unos 200 fps, pies por segundo, desde 14.000 pies. El tiempo de caída libre sería de unos 50-60 segundos. Cuando era niño, estaba jugando a las escondidas con mis hermanos y se me ocurrió la brillante idea de esconderme en el maletero del coche. Tenía la intención de dejar el baúl apenas abierto para que no se cerrara, pero accidentalmente lo cerré demasiado y se trabó. Tenga en cuenta que esto fue antes de que pusieran manijas en los autos para abrir los baúles desde adentro, así que estaba legítimamente atrapado. Estaba casi completamente oscuro, así que comencé a enloquecer seriamente y pensé que iba a morir,
así que comencé a gritar pidiendo ayuda lo más fuerte que pude y estaba pateando el asiento trasero pensando que tal vez podría romper el pestillo que evita que el asiento se mueva. Plegable. Probablemente solo estuve ahí durante unos 5 minutos antes de que alguien me escuchara y me dejara salir, pero se sintió como una eternidad. Hasta el día de hoy, creo firmemente que fue a causa de este incidente que desarrollé un poco de claustrofobia. Todavía tengo serios temores de estar en áreas pequeñas, estrechas y oscuras. Tengo un amigo cuyo hermano murió en el maletero del coche jugando al escondite. Hacía demasiado calor y no podía salir. Muy triste. Me alegro de que lo hayas logrado. Una de las experiencias más surrealistas de mi vida, tuve muchas raras en esta época, fue andar en bicicleta en la acera al lado de una carretera muy transitada por la noche. Golpeé algo en la acera, no sé qué, y caí de lado a la calle. Mientras caía, vi que la carretera se iluminaba con los faros de un automóvil detrás de mí, y cuando golpeé el asfalto, me quedé ahí porque sabía que no podía apartarme a tiempo. Después de un segundo más o menos no estaba muerto, así que miré alrededor y la calle estaba vacía. No estaba vacía cuando me caí. Había coches yendo en ambas direcciones. Eso fue hace más de 20 años y todavía no estoy completamente convencido de que no morí. Es posible que me haya imaginado los faros, pero ese camino nunca está vacío como lo estuvo. Es una calle principal en una ciudad importante. Siempre tiene coches, incluso a las 3 de la mañana. Fue la primera de muchas experiencias que me llevaron por un camino de cuestionamiento de la naturaleza de la realidad.